Hermanos, es un gusto poder saludarles nuevamente. Mi nombre es Ivonne Granados y soy parte del staff de la Iglesia Bautista Betlehem. Y en esta hora yo quiero compartirte 4 recomendaciones importantes que debes considerar cuando ores. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de continuar. ¿Has recibido algún milagro a través de tener un tiempo de oración? Es decir, ¿has recibido respuesta a una oración contestada? Yo creo que sí. En nuestra iglesia tenemos y practicamos lo que es la oración. Creemos que es una de las herramientas poderosas las cuales nos ha dejado nuestro Dios para que como cristianos vayamos y tomemos aquellas cosas que nosotros queremos. La oración es una herramienta importante para el cristiano. Y yo solamente quiero hoy recordarte 4 recomendaciones importantes que tú debes considerar al orar. Estas 4 recomendaciones las tomé del libro Iglesias que Oran del hermano Peter Wagner. Entonces, vamos a comenzar. Y quiero leerte una pequeña historia que viene en el libro y dice así. El pastor Rogers fundó el Centro de Vida Cristiana en Kentucky a comienzos de los 80. El centro creció hasta 500 personas, pero entonces decreció de forma abrupta a unos 200. Rogers se desanimó y comenzó a buscar otra iglesia. Entonces vino una palabra de Dios. Te he llamado a Kentucky y te daré las llaves de la ciudad. Resultó que la llave era la oración. Rogers, que ahora está con el Señor, retó a 7 diáconos para que oraran con él 1 hora al día. Presentó la necesidad a la congregación y 100 de los 200 accedieron a orar regularmente por la iglesia. Comenzó a orar y mantuvo una cadena de oración de 22 horas al día. La iglesia creció en fe y compró 154 hectáreas para instalar una montaña de oración estilo Corea, con grutas de oración, cuartos estilo motel y una capilla. Designaron cada jueves como día de oración y ayuno. En el Centro de Vida Cristiana, la oración no era mera retórica, era acción viva. La iglesia cambió casi instantáneamente, creció casi de 2,000 y luego a 6,000 personas. Para ese entonces se había convertido en el centro desde el cual se plantaron 55 nuevas iglesias en el estado. La oración es poderosa y da resultados. Te preguntaba hace un momento si tú habías recibido algún milagro por medio de la oración y yo creo que sí. Yo creo que todos los de la familia Betlehem hemos experimentado algún milagro, alguna situación que Dios desenredó por medio de la oración. Y yo quiero recordarte 4 importantes recomendaciones que tú debes considerar cuando oremos. La primera es orar con fe. Vamos a ver qué dice Santiago 1 del versículo 5 al versículo 7. Santiago 1 del versículo 5 al versículo 7 y yo le voy a dar lectura en la NBI y dice así. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Hermano, aquí Santiago nos anima a pedir con fe, no dudando. Es claro que no es bueno dudar. Es claro que la fe es una parte fundamental cuando oramos. Jesús también nos deja una variedad de pasajes en donde nos impulsa a pedir con fe. Si tú has leído la Escritura, podrás encontrar historias poderosas en las cuales
Jesús nos deja esa enseñanza de la fe. Pero yo solamente quiero compartirte Marcos 11:23 y el versículo 24 que dice así. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y dice el versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquier cosa que pidiéramos, dice la palabra de Dios. Y bueno, vamos a recordar qué es fe, lo que dice Hebreos 11:11. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un versículo que algunos o muchos no sabemos de memoria, ¿verdad? Por lo regular, no le pedimos a Dios algo que ya tenemos, sino algo que todavía no tenemos. No lo vemos, pero si tenemos fe, las cosas que no se ven aún comenzarán a tener sustancia. Es decir, comenzaremos a verlas, a creerlas. Debemos creer en Dios y declarar aquellas cosas como si ya fueran. No debemos dudar, porque seremos como las olas del mar, que solamente son llevadas de un lado a otro. Nuestra tarea es creerle a Dios y a lo que dice su palabra. Bueno, ¿y cómo podemos orar con más fe? Pues primero pidiendo a Dios que Él nos dé. Y segundo, recordar lo que dice primero de Juan 5:14, que te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. O sea, es decir, debemos estar con Él. Si pasamos tiempo con Él, vamos a llenarnos de fe, vamos a inyectarnos de esa fe que necesitamos. Debemos conocer a nuestro Dios. Debemos saber qué es su voluntad. Debemos saber qué es lo que dice nuestro Dios. Recuerda lo que dice 2 de Timoteo 3:15 y 16. Yo solamente te voy a dar lectura al versículo 16 que dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera en que Dios manda. Así es que, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a inyectarte de esa fe? Pues estando cerca de nuestro Dios, sabiendo lo que Él es, conociéndolo a Él, conociendo lo que Él dice y lo que Él quiere. Suena fácil, ¿verdad? Yo podría decirte que en este tiempo donde estás un poquito más con tu familia en casa, se conocen un poquito mejor. Con una simple mirada, tu hijo puede saber qué le estás diciendo tú como papá. Con un simple gesto, tu esposa, puedes decirle a tu esposo muchas cosas. Pero ¿cómo pasó eso? Porque hay una relación estrecha con esa persona. Entonces, yo te invito a que tú conozcas a ese Dios, a que pases tiempo con ese Dios y vamos a ser inyectados de esa fe que nosotros necesitamos. Además de que puedes juntarte con gente que tiene fe, que le apasiona la fe. En nuestra iglesia podría nombrar a muchas personas que en fe han crecido y han conocido esa parte y la han vivido. Así es que, hermano, yo te invito a que tú en este tiempo ores con fe. Recuerda esa parte. Mi sugerencia número 2 es orar con un corazón puro. Al recordar que la esencia de la oración es una relación íntima con el Padre, llega a ser obvio que cualquier pecado obstruye esa relación con Él. Dice Isaías 59:1 y 2, si tú quieres buscarlo, Isaías 59:1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero también dice en el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Debemos tener mucho cuidado, hermanos,
y debemos mantener un corazón puro delante de nuestro Dios. Esa es nuestra labor. Dice Primera de Pedro 3:12, te leo en palabra de Dios para todos. El Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Recordemos que como seres humanos pecamos, pero no debemos quedarnos así. Debemos pedirle perdón a Dios y debemos alejarnos de esa situación. La confesión de pecados y el arrepentimiento son esenciales para tener una comunicación con el Padre, una comunicación libre, una vía libre con Él. Yo te invito a que tú revises tu vida, si hay algo que no le agrada a Dios, si hay algún pecado, alguna situación no resuelta, algún deseo incorrecto, alguna situación inconclusa, déjalo a un lado, deja todo eso y pide perdón a Dios. Y ten esos tiempos de oración con Dios, ten esa cercanía con el Padre. Él dice, aquí estoy. Pero a veces el pecado es el que no nos deja llegar. Escuchemos lo que Él tiene que decirnos, hermanos. Escuchemos qué es lo que Él está diciendo. Entonces, yo te animo a que en este tiempo ores con fe y guardemos un corazón puro para nuestro Dios. Número 3, consejo número 3, orar con poder. Una de las razones por las cuales no oramos con poder es porque no conocemos el poder de Dios y tampoco sabemos cuánto poder tenemos nosotros cuando venimos al Padre en el nombre del Señor. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dice Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y como te comentaba, en la Biblia hay un sinfín de ejemplos de lo que Jesús hizo en esta tierra. Lo menciona en Lucas 4:1, en Hechos 2:22. Y yo quiero recordarte ese poder que Jesús nos da. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tendrían poder y que harían las obras que Él hizo. ¿Recuerdas que dice Juan 14:21? A lo mejor algunos ya lo saben de memoria. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo volveré al Padre. Esa es la promesa que tenemos. Pero ¿cómo vamos a saber todo el poder que Jesús nos deja? Escudriñando la palabra, como ya lo mencioné. Mantener una comunión continua con Dios nos ayuda a saber esto. Leer y escudriñar la Biblia es esencial para conocer sobre este tema. Tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo, quien entre otras cosas nos ayuda a mantener un corazón puro, porque una de sus tareas es convencernos de no pecar. Así es que, como ya lo mencioné, debes tener una comunicación con el Padre muy cercana. De esa manera tú vas a conocer. De esa manera te vas a inyectar de fe. De esa manera vas a comprender que Dios está buscando un corazón puro. De esa manera vas a saber con qué poder tú puedes orar. Con qué poder tú puedes declarar esas cosas. Pero para que eso suceda, debes tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Mi recomendación número 4, orar con persistencia. En algunas ocasiones las respuestas a nuestras oraciones no llegan tan rápido como esperamos. Cuando esto pasa, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir orando. Debemos seguir orando. Jesús nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo que dice Lucas 18. Tú y yo hemos leído la historia de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y Jesús nos dice allí, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar, hermanos. No dejar a un lado aquellas cosas que si probablemente no has
Has orado por un mes, has orado por unas semanas y no has visto respuesta. Sigue orando. No desmayes. La parábola del juez injusto y la viuda, la conocemos cómo termina, ¿no? Aunque el juez no procuraba ocuparse del caso de la viuda, a él no le importaba. Al final, él cambió de opinión. ¿Por qué? Por la persistencia de la mujer. Si tienes fe y un corazón puro, debes seguir orando y perseverando en esos motivos que tú tienes. Debes seguir persiguiendo esas cosas. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y lo que hay en la palabra es para nosotros también. Así es que yo quiero motivarte en esta hora. Yo quiero animarte para que tú sigas orando, sigas intercediendo en este tiempo. Y ya para concluir, como yo te decía cuando comenzaba esta charla, ¿tienes alguna oración contestada? ¿Has recibido algún milagro por medio de la oración? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En la iglesia, cuando nos reuníamos, escuchábamos historias poderosas de cómo Dios sanó a esa persona cuando ya estaba en una situación crítica de enfermedad y los médicos ya no daban esperanzas. Oramos y Dios se levantó. Hemos escuchado historias fascinantes de provisión en el hogar, de cómo cuando no había nada para a lo mejor para comer o para pagar una renta o para comprar ese gas, Dios respondió. Tú y yo tenemos historias extraordinarias como resultado de la oración. Te animo para que en este tiempo busquemos a Dios en oración. Oremos por todas aquellas cosas que queremos que Dios cambie, por aquellos anhelos que tenemos. Probablemente tú ya los dejaste a un lado porque has dicho, no, o simplemente ya no has querido perseverar en ello. Pues yo te digo en esta hora, persevera. Sigamos orando, sigamos a la brecha. Ese es el tiempo para seguir y no desmayar. Ese es el tiempo para doblar nuestra rodilla y clamar a nuestro Padre. Te recuerdo que estamos en medio de 40 días de ayuno y oración a favor de nuestra iglesia. Y es importante en este tiempo que nosotros nos levantemos. ¿A quién más iremos sino a Él? A Él debemos dejarle nuestras peticiones. Debemos pedir ese cambio que tú quieres. A lo mejor en el trabajo, a lo mejor en tu colonia, en tu hogar, en alguna situación con algún familiar. Este es el tiempo en que tú debes levantarte y orar e interceder. Te animo a que sigas haciéndolo. Te animo a que sigamos de rodillas delante de nuestro Señor, porque sabes una cosa, Él va a obrar. Él va a hacer algo en aquello que nosotros le vamos a pedir. También te recuerdo que a las 10 de la noche todos los días estamos orando por 10 minutos mínimo. Cosas poderosas Dios está haciendo en ese tiempo. Cosas poderosas, tú me has comentado, ¿no? Que Dios te ha hecho sentir, que Dios te ha dado un sueño y esa parte donde Dios nos habla, pero Dios quiere a esos hijos ahí cerca de Él para que escuchen lo que Él tiene que decirles. Ese es un tiempo para poder levantarnos y orar. No desmayes. Ese es un tiempo para nuevamente tomar la armadura y pararnos y decir, Señor, cuenta conmigo en la oración. Voy a ser un guerrero más peleando esa buena batalla. Peleando a lo mejor esa vida que no te conoce y la vamos a arrebatar en el nombre de Jesús. Peleando por aquel anhelo que tengo y que hoy voy a retomarlo. Yo te animo para que tú lo hagas. Y yo quiero orar por ti, quiero orar por mí, para que en este tiempo, en estos días, Dios vuelva a inyectar ese ánimo en tu corazón. La oración no es fácil, pero es poderosa y es nuestra arma. Es una arma poderosa que tú y yo podemos usar y que está allí. Así es que yo quiero orar por ti. Quiero bendecirte y quiero que oremos juntos para que Dios
se mueva de una manera poderosa en este tiempo y Él pueda darte a lo mejor alguna señal, alguna ceñita de que vas por buen camino, de que voy por buen camino. Vamos a orar. Señor, en esta hora quiero bendecir la vida de mis hermanos, Señor, y la mía. Padre, la oración es un arma poderosa, Señor, y creemos firmemente en nuestro corazón que eso puede cambiar naciones, que eso puede cambiar vidas, Señor. El orar por alguna situación puede cambiar el rumbo, Señor. Yo quiero pedirte que en este tiempo, Señor, tú nos ayudes como pueblo, como iglesia, Señor, para levantarnos en oración. Para algunos probablemente, Señor, han bajado la guardia y han dicho, no, voy a esperar, ya no voy a perseguir eso, ya no voy a orar, pero hoy quiero pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien inyecte el corazón, la vida de mis hermanos y que nos volvamos a levantar en oración, Señor. Que nos volvamos a poner a la brecha, Señor, y que podamos interceder por aquellas cosas que nadie más puede cambiar sino tú, Señor. Por favor, yo te pido que en estos días, Señor, tú traigas esa necesidad grande, Señor, a nosotros de poder tener este tiempo de oración, Señor, este tiempo contigo, de una plática cercana con nuestro Padre, de conocerte aún más, Señor. Padre, yo te pido que cosas poderosas sucedan en los hogares de mis hermanos cuando oren, Señor, porque eso es lo que dice tu palabra. Padre, yo te pido por fuerza, por fortaleza y por vigor en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que Padre, cuando nos dispongamos a tener este tiempo, Señor, podamos sentir, Señor, tu presencia moviéndose, inundando nuestros corazones. Por favor, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y yo espero que esta palabra les haya ayudado y motivado y seguimos en oración, seguimos adelante, seamos valientes y esforzados. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana.